Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí vamos a hablar de experiencia de cliente. La experiencia es un tema que hoy en día está súper de moda, pero tiene todo el sentido de que esté de moda. Y es que muchas veces se habla de servicio al cliente, como contaba cuando hablábamos de el concepto de marca. ¿No les parece que hay muchas empresas que hablan de lo más importante es el servicio, que nuestros clientes son lo primero, que nosotros nos esmeramos por ser los mejores, que queremos dar una buena experiencia al cliente, pero que, por ejemplo, nos visualizamos que en 20 años nuestra empresa va a ser la líder número uno y que sea caracterizada porque el cliente nos perciba como los mejores? Pues claro, en la misión, visión y todo eso de las empresas, eso es lo que hay. El cliente es lo primero. Pero ¿no les ha pasado que ustedes llegan y se dan cuenta que la empresa en su actuar, en sus comunicaciones, en ese contacto que tienen con ustedes, no es eso lo que refleja? ¿No es esa la experiencia? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que hace. Bueno, pues yo pienso que la experiencia del cliente tú tienes que cuidarla desde el primer momento. Si tu negocio es pequeño, si tienes una chacita en la calle, cualquiera, ¿no les ha pasado que, por ejemplo, ustedes llegan a comprar un chicle, a tomarse un tinto? Bueno, aquí en Colombia pasa mucho eso, y la persona lo atiende a uno espectacular, es una persona habladora, querida, lo atiende a uno rápido, le da un precio justo, y uno se siente cómodo, sí, dice, qué buena persona. O cuando uno va a un restaurante y uno lo atienden súper bien, muchas veces uno dice, ese debe ser el dueño del restaurante porque definitivamente la atención es óptima. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que ustedes llegan a un lugar, llegan, por ejemplo, a celebrar, no sé, alguna fecha especial con su pareja y llegan a un lugar y uno entra y lo reciben, lo saludan, uno se sienta en la mesa, lo atienden rapidísimo, le cuentan, le dan toda la información clara del menú, de la comida, de los acompañantes, te dan una recomendación de que cuál es el vino que es tomar con esa comida o cuál es la especialidad de la casa, todos esos temas, y tú dices, bueno, me siento súper bien atendido, pero además cuando te llega la cuenta te cobran lo justo y cuando se van te agradecen por volver y te invitan a volver de nuevo. Dime si uno no queda enamorado. Inclusive a veces ni siquiera puede ser la mejor comida, pero la experiencia estuvo tan maravillosa que tú decides volver a ese lugar. Bueno, ese es el caso de los restaurantes. Pues en nuestro negocio, así sea una tienda virtual, pues la experiencia tienes que cuidarla muchísimo, porque no es un espacio físico. Entonces, la comunicación, el lenguaje y todo lo que forma parte de tu servicio, pues tienes que cuidarlo muy bien. Recuerda que la persona que está detrás de ese celular no te está viendo de pronto tu cara, tu presencia, como sí ocurre en sitios físicos, pero en una tienda virtual no significa que sea menos importante. De hecho, considero que cuando uno chatea, uno tiene que ser mucho más cuidadoso, porque una palabra mal escrita, una expresión puede sonar muy ruda, muy fuerte. Y acuérdate que ya hablamos de la personalidad de tu marca. Recuerda que dijimos que cómo queremos que nuestra marca sea percibida. Asimismo, en la experiencia del cliente tiene que ir de la mano. Por eso es tan importante, o fue tan importante que hicieras la reflexión de cómo es, recuerdas que hablamos de un avatar, cómo es ese avatar, cómo queremos que sea. Pues bien, la experiencia tiene que ir de la mano y tiene que coincidir los valores, tiene que coincidir el lenguaje, todo eso tiene que coincidir. Entonces, para saber cuál es la experiencia, nosotros podemos prediseñar esa experiencia, ¿cierto? Vamos a hablar de la experiencia, es los momentos en los que vamos a tener contacto con ese cliente, los momentos en los que nos vamos a tener que comunicar. Y aquí voy a ser muy específica a este tipo de negocio. Vamos a hablar de tienda online y vamos a hablar de cuáles son esos momentos en los que nos vamos a tener que comunicar cuando nuestro cliente nos va a hacer un pedido de nuestra manualidad en fiel. Nunca olvides que la experiencia es lo que va a hacer que tu cliente vuelva. Pero no solo eso, que tu cliente te recomiende con alguien más. Y el voz a voz es la mejor estrategia. Créeme que es mucho más efectivo que inclusive la publicidad que tú pagas en redes sociales. Importantísimo, el voz a voz. Tengo que confesar que en mi caso he sido muy bendecida porque siempre que las personas llegan a mí me dicen, es que tal persona me recomendó tu trabajo. ¿Por qué? Porque no es solo el producto, porque si fuera el producto, bueno, hay productos muy lindos en muchas partes, pero recuerda que el trato, la experiencia, cómo lo hiciste sentir al cliente, ese empaque, esa tarjetica que venía en el empaque, toda esa experiencia, pues tenemos que jugar con ella.
Si nos gusta todo el tema de aromas, entonces, ¿por qué no ponerle aroma? Toda esa parte sensorial, todo lo que nosotros podamos hacer, que obviamente no se salga de nuestro presupuesto y de los costos de nuestro producto, o simplemente si queremos dar una experiencia muy sensorial, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de fijar precios. Pero nunca, nunca olvides esa experiencia porque esa experiencia va a ser tu mejor arma para perdurar en el tiempo si quieres que tu negocio siga adelante y que tenga la mejor opción de publicidad que se llama voz a voz. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de cuáles son los pasos o cuáles son los momentos. Entonces, como te digo, obviamente cuando tú estás elaborando muñecos vas a tener muchos momentos en los que tú vas a la mensajería, vienes, pero aquí yo no voy a hablar de todos los momentos de producción, ni todos los momentos, sino únicamente los momentos en los que tú vas a tener contacto con tu cliente. Entonces, como estamos hablando específicamente de una tienda online, tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué lo digo? Porque posiblemente más adelante, cuando tú ya tengas algo de experiencia, seguramente tus productos vas a participar en ferias, posiblemente tus productos ya tengas alguna amiga o algún conocido que tenga una tienda física, entonces tú vas a poder publicar, promocionar ahí o vas a poder vender ahí tus productos y el trato ahí o la experiencia ya va a ser distinta, porque ya va a tener que ver tu presentación personal, la forma en la que te expresas, la forma en la que hablas de las características del producto en el momento de la venta. Pero aquí, ojo que estamos hablando, te voy a explicar, vamos a hablar del caso específico de una tienda virtual, ¿cierto? Entonces, en la tienda virtual hagas cualquier tipo de publicidad. La publicidad por redes sociales siempre te va a llevar a un chat. Puede ser un chat por Messenger si te buscaron, si te encontraron por Facebook. También el mensaje directo de Instagram. Puede ser, bueno, si tienes página web tendrá una zona de chat. Puede ser correo electrónico y todo lo que quieras, pero siempre va a ser un tema como de chat. ¿Listo? Entonces, en este chat, la persona va a llegar y te va a saludar. Entonces, importantísimo que tú ya tengas pensado, recuerda, de acuerdo a tu personalidad, cómo va a ser el saludo que tú quieres dar. Si vas a decirle hola amiga, o si finalmente vas a tutear, si no vas a tutear. Entonces, date cuenta lo importante que era la reflexión de la que hablábamos ahora. Y es que tú tienes que tener en cuenta todo eso para que sea el lenguaje que vas a utilizar. Primero, obviamente el saludo. El saludo es primordial, no lo puedes olvidar. Un tema importante en las ventas, en cualquier tipo de venta, es que tú hagas unas preguntas estratégicas. Es decir, muy posiblemente la persona te va a decir, mira, es que estoy buscando un muñeco. Te lo digo porque me pasa a diario. Entonces, te van a preguntar por un muñeco. Entonces, tú tienes dos opciones. Una, ser estratégica, hacer las preguntas estratégicas para que puedas entender qué es lo que necesita el cliente o de una botarle un chorrero de información diciendo, mira, hacemos muñecos, hacemos esto, 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 esto. La segunda opción que te estoy dando es un error garrafal, porque me ha pasado, como contaba, que esos mensajes predeterminados a nosotros muchas veces nos aligera el tiempo, es decir, nos evita tanto tiempo de estar en el chat. Pero por nuestro tipo de producto, te recomiendo que no lo hagas así. Realmente como nosotros estamos tratando muy posiblemente con mujeres, que nos gusta la conversación, que nos gusta sentirnos atendidos con una atención personalizada, esos mensajes que tienen todo el chorrero de información generan una distancia entre tú y el cliente. Entonces no te los recomiendo para nada. Si lo quieres hacer, hazlo, pero recuerda, depende de la imagen que tú quieres proyectar. Y yo te recomendaría que en este caso fueras bastante cercano, amigable y te enteraras y entendieras cuál es la necesidad. Recuerda que todos los negocios surgen de una necesidad que existe. En nuestro caso, muy posiblemente nuestros productos van a ser regalos. Entonces, ¿por qué no enterarnos de para quién va, a qué ciudad va, qué ocasión se celebra? Entonces, por ejemplo, todas esas cositas las puedes preguntar antes de. Si, por ejemplo, la persona te pregunta, bueno, quiero un muñeco, entonces tú dices, claro que sí, con mucho gusto, cuéntame, quiero saber un poco más, cuéntame para quién va dirigido, va para una ocasión especial, cuéntame en qué ciudad te encuentras, de qué tamaño lo buscas.
¿Por qué? Porque tú también debes hacer las preguntas estratégicas de tal manera que puedas definir el precio y para la cotización de tu proyecto, obviamente si tú vas a hacer un muñequito, pues no es lo mismo hacer un muñequito así que hacer un muñequito así. Para tú saber cuál es el precio de este muñeco, claramente necesitas saber cuál es el tamaño, pero además para dónde va. ¿Por qué para dónde va? Porque obviamente el precio de la mensajería va a ser distinto. No es lo mismo la persona que vive en Estados Unidos, que te vas a tener que hacer un envío internacional, a una persona que vive en Bogotá y de pronto tú vives en la misma ciudad, ¿cierto? O, por ejemplo, las alternativas, por ejemplo, las personas en mi caso que viven en Cajicá. Yo voy a tener otro tipo de mensajería y tú tienes que analizar porque todas estas van a tener un precio distinto, pero además, dependiendo del tamaño, también recuerda que la mensajería, cuando hablemos de logística, mensajería y empaque, también el tamaño y el volumen de tu producto o de tu empaque va a variar y entonces a las personas les encanta que tú les des el precio exacto. O sea, a mí a veces me ocurre, por ejemplo, que me doy cuenta que a veces no tengo muy claro el costo del envío porque, por ejemplo, cuando la persona dice, mira, yo vivo en kilómetro tal, cuando ya pido la dirección, entonces a veces no me queda muy claro y me toca primero preguntar a mensajería para poder dar la información. Entonces simplemente si tú no tienes esa información, pues debes comunicar al cliente por qué no la tienes y de pronto dejar pendiente el tema del envío. ¿Listo? Entonces, después del saludo, haces las preguntas estratégicas. Hay una cosa que yo me daba cuenta al comienzo de mi negocio y es que al comienzo de mi negocio, una cosa que yo sé que fue como un gancho muy fuerte con mis clientas era que yo me involucraba en la situación. Es decir, si era para un regalo, si era para un matrimonio, si era para un cumpleaños, si era para un aniversario. Entonces las personas como que sentían que uno se involucraba mucho y eso a las personas les gusta porque sienten que se están involucrando y acuérdate que uno va a ser el transmisor de un mensaje, uno es el canal de un mensaje de amor, de amistad. Entonces tú tienes que como empaparte mucho del tema porque además eso también a ti te ayuda a comprender cuál es el mensaje que se quiere dar. Por ejemplo, yo hago muchos muñequitos de personas fallecidas o de perritos que ya fallecieron. Entonces, por ejemplo, ahí tú ya entiendes que es un mensaje de condolencia y tiene obviamente un sentido distinto, ¿sí? Es un sentido, no es tanto de tristeza, pero sí de comunicarle a la otra persona que se está acompañando en el dolor. Entonces, obviamente la caja, por ejemplo, que yo la personalizo, pues no puede tener algo alegre, tiene que ser algo como más discreto. ¿Listo? Entonces, importantísimo hacer las preguntas estratégicas para empaparnos del tema o el motivo por el que te están haciendo este pedido. Recuerda que nosotros como empresarios estamos para suplir necesidades, entonces tenemos que identificar muy bien la necesidad del cliente porque no todos los clientes te van a buscar para lo mismo. ¿Listo? Entonces, preguntas estratégicas. Acuérdate del lugar, de tamaño, porque esto va a influir, y el motivo por el que te están buscando. ¿Listo? Aquí estamos en el paso cotización, es decir, aquí hasta el momento no te han comprado nada, pero sí es importante ese primer paso de que hacer esas preguntas estratégicas, la persona ya le estás dando una buena experiencia porque ya está sintiendo que a ti te está importando, que sí realmente te interesa. Obviamente en el chat aquí hay algo importante. Normalmente los clientes están conectados casi que 24/7. Tú revisas si tú realmente quieres estar conectado todo el tiempo y dar respuestas todo el tiempo. En mi caso, yo soy una mujer vampiro. A mí me fascina trabajar en las noches. Entonces, a mí me han llegado a cotizar a las 12 de la noche, a hacerme preguntas. Algunas veces de personas que están en otro país, entonces no tienen como mucho la conciencia de qué hora es en donde yo estoy y no saben que de pronto es una hora imprudente. En mi caso, yo no tengo problema porque yo respondo porque estoy trabajando y para mí es casi que si fuera mediodía.
pero hay personas que se molestan porque sienten que les están interrumpiendo su descanso y se molestan porque les escriben muy tarde. Entonces, pues tú tienes dos opciones. Una, responderles ahí mismo si estás despierto y tienes la disposición y lo quieres hacer. Pero la otra es esperar hasta que llegue el día siguiente y tu horario disponible. Lo que sí te voy a recomendar es que no tomes mucho tiempo en responderle el chat a tus clientes, porque las personas por la misma virtualidad les gusta la agilidad, les gusta que les respondan. Si tú no les respondes en un día, ya sienten que ahí ya empieza la mala experiencia, porque ya sienten que tú no le estás poniendo atención. Entonces, súper importante, responde lo antes posible, lo antes posible. Para esto, por ejemplo, WhatsApp o inclusive Facebook, la fanpage de Facebook, tiene unas opciones de mensajes inmediatos, de mensajes que ahí sí lo puedes hacer en la manera de saludo, puedes enviar unos mensajes automáticos, búscate en ajustes, ahí puedes predeterminar el saludo, es decir, que apenas una persona te salude, inmediatamente tú le llega un mensaje automático que dice que tú responderás en el menor tiempo posible. Ahí ya por lo menos le estás diciendo a la persona, tu mensaje ya ingresó, y yo lo voy a responder lo antes posible. ¿Listo? Entonces, bueno, ya cuando le des la información, cuando ya tengas las preguntas, tú entras en un proceso de cotización. Entonces, muy posiblemente las personas van a querer ver ejemplos de tu trabajo. En nuestro caso, como nunca dos cosas nos quedan iguales, yo sí te voy a recomendar que invites a la persona a conocer tu trabajo. Es decir, que en la cotización tú invites a revisar tus redes sociales. Pero no le digas, oye, ve a mi Instagram y revisa mi trabajo. No, tú misma vas a generar el link con el enlace para que la lleves automáticamente al Instagram y no la pongas a buscar como arroba qué, cómo es, no, no, porque eso no va a pasar y tú lo que vas a hacer es poner limitaciones y acuérdate que lo que tienes que quitar son barreras de entrada. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, si tú tienes ya tu Instagram, lo tienes preparado, simplemente instagram.com/ en mi caso, pamelensi. Entonces, muchas veces a mí me gusta, ¿por qué? No tanto como, ay, vaya y vea mi trabajo, sino que es la forma en la que lo comunicas, es invitar al cliente a que te dé una idea de cómo es el trabajo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente te van a pedir cosas que tú no habías hecho y no te puedes limitar. El simple hecho de que tú no lo hayas hecho antes no significa que lo puedas hacer. La persona de pronto está buscando un Batman y tú has hecho un Superman, entonces tú puedes decirle, o pues tú puedes tomar la foto y adjuntársela al chat, o puedes invitarla a decir, mira, te invito a conocer mi trabajo, porque ahí pueden conocer la calidad del trabajo, pueden conocer qué tan versátil eres, qué tantos proyectos has hecho, y pueden ver que tú, por ejemplo, ya hiciste un superhéroe, y qué tipo de superhéroe hiciste. Y pues ahí ya la persona puede entender más o menos cómo es tu trabajo, cómo son tus puntadas, cómo son los colores que utilizas, o sea, realmente es muy favorable invitar a las personas a su Instagram, ¿listo? Pero no se trata de vaya a su Instagram y allá hablamos, no, es como te dejo aquí por si quieres conocer mi trabajo. Esta es una recomendación que para mí es excelente. Muy posiblemente otras personas te dirán que no, pero hay muchas personas que inclusive dicen, sí, yo ya conozco tu trabajo y bueno, no importa. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque si de pronto las expectativas o la persona te hace un pedido, también conociendo tu trabajo, vas a ver más o menos cuáles son tus capacidades y hasta dónde puedes llegar. ¿Sí? Si una persona te envía de Pinterest un proyecto súper elaborado, y de pronto en tus redes sociales pues se evidencia tu nivel de calidad o tu nivel básicamente, pues la persona tiene que saber, también saber y es como una especie de, te lo dije, te lo mostré, tú aquí podías ver cómo era mi trabajo, ¿cierto? Entonces, súper bien, mira, yo te lo tengo que decir porque a mí, por ejemplo, muchas veces me dicen, no, ay, sí, ya fui a Instagram, está muy bonito tu trabajo, está chévere, listo. Entonces ahí tú como que te puede servir de argumento porque se pueden convencer un poco más, sobre todo porque si las personas de pronto vienen de una recomendación, pues tal vez no se han tomado el trabajo
de conocer tu trabajo, simplemente tienen la referencia de ese proyecto de su amiga que le recomendó y no más. Listo, entonces, como tú ya le invitaste a ver las redes sociales y ya hiciste las preguntas estratégicas, entonces tú puedes aprovechar que la persona esté revisando tu trabajo, tus redes sociales y tú mientras tanto estás haciendo tu cotización. Tú estás definiendo el precio, tú estás revisando tu agenda, tú estás revisando si a qué ciudad va dirigida, entonces vas a poder ver mayor, pues dar un tiempo estimado de entrega. Acuérdate que en este momento el cliente hasta ahora no te ha comprado nada. Entonces, tú tienes que hacer tu costeo, que bueno, hablemos del costeo, bueno, vamos a hablar de la fijación del precio. Y casi que eso se tiene que volver, con el tiempo y con la experiencia, eso se va a volver súper rápido, va a ser algo mental, o sea, como que uno ya lo sabe, así más, yo hice uno de eso, yo cobré esto, o digamos, yo cobré esto, pero eso no, eso me dio más trabajo, entonces le voy a subir un poco, así, o sea, eso ya que después se vuelve muy rápido, ya casi que es inmediato, y sobre todo si tú te centras en un tipo de proyecto, digamos, si te dedicas únicamente a los libros sensoriales, pues tú ya sabes cuál es el precio, entonces no tienes que analizarlo tanto. Pero, pues, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy versátil y a mí me toca pensar en los proyectos de, no sé, como de muchos tamaños, colores. Por ejemplo, si yo voy a hacer un móvil, me dicen, oye, y si no es con estrellitas, sino con hojas, ¿cuánto cuesta? ¿Cierto? Todo eso va en las preguntas estratégicas. Cuando el cliente ya nos ha dicho más o menos qué busca, para dónde va y todo eso, ahí nosotros tenemos que entender muy bien cuáles son las necesidades de ese cliente. Entonces tenemos que pensar en el precio. Tenemos que revisar nuestra agenda. ¿En qué sentido? No sé cómo tú lo vayas a manejar, pero por ejemplo en mi caso, no siempre doy tiempos exactos, ni siempre son los mismos tiempos. ¿Por qué? Porque como el trabajo de uno depende de su capacidad de producción, porque son nuestras manos finalmente las que hacen los muñequitos, entonces yo no siempre me puedo fijar una fecha exacta. En Navidad, por ejemplo, pues obviamente vamos a tener más trabajo. Te vas a dar cuenta que vas a tener mucho más trabajo en Navidad, porque las personas te van a buscar para obsequios y en la familia tienen de pronto 3 personas a las que les van a dar, entonces cada cliente puede que te pida más de un proyecto. Entonces date cuenta que depende de la época del año. Por ejemplo, enero es una época muy, muy floja para las manualidades, entonces en enero muy posiblemente vas a poder entregar en una semana, pero en diciembre vas a poder entregar tu pedido en un mes. Entonces, si tú te fijas unas políticas, que cuando hablemos de políticas hablaremos de eso, pero si tú te fijas unas políticas muy fijas, pues vas a estar en aprietos. Entonces, mi recomendación es que le digas a la persona, y eso es algo que yo hago ahora como regla general, es que le digas a la persona que de hacer la compra ese mismo día, la fecha más cercana en tu agenda es tal fecha. Y acuérdate que manejarías dos fechas. Una es la fecha de elaboración y otra es la fecha de entrega. Entonces, tú ya tienes el precio, el espacio en tu agenda, o sea, el más próximo, pero ojo, acuérdate cuando yo te decía que siempre debes dar los tiempos un poco más laxos. No, no es para que te vean más demorada, sino para que tú realmente pienses si en ese tiempo lo puedes hacer. Entonces, a mí me gusta dar siempre tiempos máximos, comercialmente es más estratégico, entonces das el tiempo máximo y si tú ves que de pronto, no sé, pasó algo o tienes más tiempo, te rindió con un pedido que tenías agendado y te rindió muchísimo y pudiste adelantar, bueno, pues puedes sorprender al cliente dándole su producto antes. Eso, por ejemplo, mejora muchísimo la experiencia, ¿cierto? Anticiparse. Pero, pues das tu tiempo el próximo de tu agenda y el tiempo estimado de entrega. Una cosa es de producción y otra cosa es de entrega. Ojo con el tiempo de entrega que des, porque como tú vas a enviar por mensajería, pues tú no sabes exactamente la mensajería cuándo va a entregar tu pedido. Tú puedes enviar la mensajería y si es una ciudad cercana, hoy en día las mensajerías están súper flash, pero a veces pasa que no son tan flash.
a veces toma más días de los que tú pensabas. Entonces, importantísimo hablar de tiempo estimado. El tiempo estimado de entrega. Desde el momento del despacho, el tiempo estimado de entrega son tantos días. ¿Listo? Para que la persona pueda tener en su mente una fecha calendario que le sea como más clara. ¿A qué voy con esto? Que la información que tú des en la cotización tiene que ser muy clara. Esto parecería dispendioso, largo, pero en realidad lo que quede en el chat después va a ser tu mejor escudo, porque la persona después te va a decir, no, pero es que tú me dijiste que era tal fecha. Entonces, en este chat que debes conservar y que no puedes borrar, debes conservar toda esta información porque no hay como la claridad y no hay como lo que queda escrito. Por eso, si dejas escrito todo, pues te vas a curar en salud. Y vas a decirle a tu cliente luego, si te pone alguna objeción, vas a decirle, mira, cuando yo hablé de tu trabajo, de mi trabajo, te mostré mi trabajo, te hablé del precio, te dije cuándo te lo podía entregar y te dije que era un tiempo estimado, porque de mí no depende, depende de la mensajería. Bueno, entonces tú ya diste la fecha de entrega, ¿cierto? Ya diste esa fecha, entonces date cuenta que ya en este momento el cliente ha recibido buena información, tú ya le has hablado de fecha, le has hablado de precio, le has hablado de redes sociales. En este caso tú me dirías, bueno, pero ¿no es mejor hablar de la fecha, preguntarle en las preguntas estratégicas? Sí y no. Tú lo puedes hacer para evitarte dar mucha información en caso de que la persona necesite para allá y tu agenda no sea para allá. Si tú ves que tu agenda está muy apretada, en las preguntas estratégicas, pregunta la fecha. Si ves que está un poco laxa y que el trabajo está un poco suave, dala después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí muchas veces me ha pasado que los clientes, o es alguien que viene de una recomendación y me dice, Pamela, lo necesito para tal fecha, porque la fecha que tú me das no me sirve, porque es el cumpleaños de una persona. Pero ¿sabes qué? Quiero que hagas tú el proyecto, yo después se lo entrego a la persona, pero sí quiero que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque ya le había mostrado mis redes, porque ya le mostré información, le mostré seriedad, le mostré cumplimiento, le mostré planeación, organización, todos mis valores salieron a flote en esta conversación. Entonces la persona también tiene tiene la opción de buscar otras opciones, pero muy posiblemente otras opciones por afán le pueden salir más costosas. Puede de pronto buscar un proveedor que sea inclusive más barato, pero que no sea lo que busca y le haya gustado el estilo propio. Ahí es donde es importante que tú te diferencies. Date cuenta el factor diferenciador, cómo puede hacer que un cliente decida esperarte y no irse por una opción distinta, más rápida y más barata. ¿Listo? Importantísimo que cuando tú le hables al cliente, le cuentes sobre el proceso, sobre tu proceso. Por eso es importante que tú hables de digamos que tú tengas muy claras tus políticas, porque tú le puedes hablar de cómo es tu proceso de elaboración, es decir, como tu proceso de compra, cómo es que tú trabajas. Por ejemplo, en mi caso, yo le explico a los clientes, les digo, mira, yo trabajo así, la foto que tú me muestras, yo te puedo hacer una versión pamelensi, no me comprometo jamás a que el producto quede igual a la foto que ellas envían de referencia, porque obviamente, pues para poder hacerlo idéntico, es que ni siquiera tú puedes hacer algo idéntico. No, o sea, tú haces dos proyectos al mismo tiempo, en el mismo momento, con la misma energía y no te quedan iguales. Créeme que van a tener su diferencia. Entonces, en este tipo de proyectos es súper importante que tú sepas que hasta cuál es el alcance, cuáles son las promesas que tú le estás dando a tu cliente en este momento, cuáles son las expectativas que tú le estás dando a tu cliente. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es comentarle al cliente que yo trabajo de cierta manera, que trabajo así, que tomo la foto de referencia, que busco, digamos, acercarme lo más posible a eso, si puedo usarlo de inspiración. O muchas veces yo lo que hago es proponerle a la persona que si le parece y le doy confianza, yo le puedo hacer una versión mejorada, una versión más bonita, que inclusive puede estar mucho mejor que su foto de referencia. Pero claro que eso tú lo logras con el tiempo. Con el tiempo sabes cuáles son tus alcances y a qué te puedes comprometer.
Yo te voy a recomendar muchísimo, muchísimo que por vender no, o sea, sepas también decir no, por vender también no te comprometas a cosas que no puedes hacer, no te comprometas jamás a decirle a una persona que vas a hacer algo igualito a la foto que esta persona te envía, porque créeme que hoy en día con la virtualidad, estas personas van a correr a grupos de personas, a grupos de Facebook, a quejarse y a poner la típica foto de lo que pedí y lo que me llegó. Como cuando uno normalmente pide cosas de la China y le llegan cosas súper distintas. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado porque acuérdate lo que te decía, todo lo que queda escrito en el chat es tu escudo. Si tú en tu conversación le dejaste claro a la persona que tú vas a hacer es tu mejor versión posible, créeme que la persona después no va a tener cómo quejarse. ¿Y por qué? Porque va a haber claridad. Digamos, aquí no se trata de engañar y de blindarse, porque no quiero que también la experiencia se torne algo estratégico y algo, no, pero sí tienes que ser muy cuidadoso porque tú sabes que una mala referencia en redes sociales puede dañar tu negocio, puede dañar todo lo que construiste con una mala referencia. Tú sabes que las malas referencias o las cosas negativas corren mucho más rápido que las positivas. Y asimismo, como el voz a voz es la mejor aliada de uno y la mejor forma de hacer publicidad, pues el voz a voz negativo puede ser destructor completamente de tu negocio. Y eso no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, ojo con la información, cuentas cómo es tu proceso de trabajo. Aquí en tu proceso de trabajo tienes que también informar si tú vas a hacer, enviar fotos, si le vas a estar enviando fotos. ¿Por qué? Porque muchas veces te van a decir eso. Las clientas siempre van a querer conocer como el proceso y tú tienes que saber hasta qué punto tú sí vas a compartirle a tu cliente el proceso de elaboración. En mi caso no lo hago. No lo hago porque en mi caso yo no me comprometo a una forma específica. No me comprometo a una figura específica porque para poder hacer algo completamente específico, la persona tendría uno que proporcionarle moldes, proporcionarle los colores, y eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, súper importante que tú le cuentes al cliente que tú, digamos, no es poner prevención y decir que tú no haces ajustes, sino es decir, bueno, mira, mi forma de trabajar es esta, yo me inspiro en la foto, hago mi mejor versión posible y cuando el producto esté elaborado, te envío una foto antes de enviártelo para que sepas qué te va a llegar. Aquí te voy a dar una recomendación muy sincera y no quiero que suene de pronto un poco rudo, pero como la idea es que tú aprendas de pronto de mis errores, o de las experiencias que yo he vivido, te quiero contar una cosa. Yo tuve una experiencia que nunca voy a olvidar con una clienta que alguna vez me dijo, mira, yo quiero que tú me hagas una muñequita y quiero que tenga una sonrisa. Entonces la muñequita me quedó espectacular. Yo le envié a la clienta y ella me dijo, pero tú me envías foto antes de, ¿cierto? Porque tú, pues yo quiero verificar que lo que tú haces, pues sea lo que yo quiero. Entonces yo le dije a ella, sí, sí, no te preocupes. O sea, si yo quiero hacer algún ajuste, lo hagas. Y pues, claro, yo no tenía experiencia, entonces yo le dije que sí. Al decir que sí, abrí una puerta enorme. Abrí una puerta de muchas posibilidades que me iban a generar mucho, mucho estrés en un futuro. ¿Por qué? Porque quedó por escrito que yo iba a permitir ajustes, pequeños ajustes finales. Entonces, esta persona vio la muñequita y dijo, ay, sí, quedó lindísima. Y sí, los labios le quedaron como la imagen, porque yo la hice exacta a la imagen, me quedó igualita, porque era una muñeca de diseño propio, por eso sí me comprometí a hacerla lo más parecido posible y así quedó. Entonces ella me dijo, pero es que la boca la quiero un poquito más carnuda, que tenga como más labios. Entonces yo hice otra boquita y se la puse, mira, así, y ella me dijo, no, 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 pero ahora quiero, no sé, es que ahora ya la veo con labios muy gruesos, ¿no será que de pronto le haces los labios un poquito más delgados? A ver qué tal, y pues comparamos y yo, ok, como yo me había comprometido y yo soy cumplida, y desde un comienzo fui muy cumplida, pues envié la foto. Llegó al punto de exigencia de mi clienta que me hizo hacer por lo menos unas 10 bocas y me envió una foto de ella, o sea, de ella misma diciendo, mira, es que yo quiero que la sonrisa quede así y ella misma me envió una foto sonriendo. Entonces,
era imposible traducirlo porque yo estaba haciendo una muñequita mimo. Pero ¿qué pasa? Pues yo me comprometí a que ella podía hacer esos ajustes finales. Date cuenta la importancia del alcance. Si tú no dejas claros los alcances, de ahí una persona se puede pegar a que tú te comprometiste a hacer ciertas cosas y si tú no cumples y no tienes en cuenta eso, pues vas a generar una mala experiencia y por ende una mala referencia. Y por último, los medios de pago. Ojo que acá, cuando ya hicimos nuestras preguntas estratégicas, aquí ya podemos definir cuáles son los medios de pago. Estos medios de pago deben coincidir con el país en el que estás. Obviamente al comienzo pues vas a decir, no, pues mis clientes van a ser mi ciudad o mi país, pero muy posiblemente, y si las cosas se dan como queremos, te vas a poder internacionalizar. En ese caso te recomiendo plataformas como PayPal o como PayU. Entonces, en ese caso, si es un cliente internacional, pues a mí me ha pasado que, por ejemplo, se comunican conmigo colombianos que viven en el exterior, que tienen cuenta en Colombia. Entonces, por eso es importante que hagas las preguntas estratégicas y le envíes los medios de pago. Le pides obviamente al cliente que cuando ya haya hecho el pago te envíe la foto del comprobante. Esto es súper importante. Ojo que hasta aquí tampoco has hecho la venta. O sea, en este punto tú simplemente compartiste la información, medios de pago, tiempos, precio, bueno, todas las cosas de la cotización. Yo sé que suena muy desgastante y que dices, uff, todo eso. Pues sí, realmente para el tipo de negocio que nosotros tenemos, sí es importante que toda esa información quede súper clara. Créeme que va a ser muy valiosa. Ya si cuando le brindes toda esa experiencia al cliente, muy posiblemente el cliente va a volver a ti. Entonces ya no vas a tener que repetirle toda la forma de trabajo, sino que ya, pues simplemente la persona ya conoce cuál es tu proceso. Pero esto para clientes nuevos, pues obviamente tienes que cumplir con todo esto. Para clientes frecuentes, obviamente el saludo tiene que incluir el nombre de la persona. ¿No te ha pasado? Por ejemplo, a nosotros nos pasa con mi esposo que vamos a un restaurante italiano que nos encanta. Es una comida excelente. Pero resulta que siempre que vamos nos saludan como si nunca nos hubieran visto. El dueño del restaurante sabe que nosotros somos clientes frecuentes porque nos gusta ya demasiado la comida. Digamos que es el único caso y tengo que decirlo que la comida me gusta tanto que hasta me aguanto eso. Pero no es una buena práctica. Muchas veces me han dado ganas de pararme y decirle al señor, que es un italiano, decirle, señor, por favor. O sea, es frustrante que yo venga a su negocio, que además lo recomiendo aquí a todas las personas, y no sea capaz de saludarme o enterarse de cómo me llamo o saber que siempre pido picante. Ese tipo de detalles que son unos detalles que lo hagan uno como que lo reconocen a uno que uno ha ido con frecuencia y ha acudido a ellos con frecuencia para sus necesidades. Entonces, importantísimo que siempre que te salude un cliente frecuente, si te saludaron por WhatsApp, por ejemplo, guarda el nombre de la persona, guarda ese contacto para que cuando ya lo saludas por el nombre y créeme que eso es ganador, ese es un tip ganador. Entonces, bueno, aquí estamos en el chat, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer de cuenta que nuestro personajito iba acá y ahora nuestro cliente va a nuestro siguiente paso, que ya es cuando hizo el pago, ¿cierto? En este momento, en este punto, ya, el cliente ya pagó, o sea, yes, cumplimos, vendimos, cerramos la venta, valió la pena todo ese tiempo. Ojo, algo importante. Cuando tú haces una cotización no significa que vendiste. Ojo, que no hayas vendido inmediatamente no significa que el cliente no vaya a volver más adelante. Tienes que ser muy cuidadosa porque tú puedes decir, ay, este cliente no me va a comprar, entonces tú le metes esa energía, o si de pronto la persona te cotizó y te dijo, voy a consultarlo con mi esposo, que es la típica excusa de todas las personas que no van a comprar, pero qué tal que sí, qué tal que sí vayan a consultar con su esposo. Entonces yo lo que te recomiendo aquí es que nunca vayas a cerrar toda esta conversación con un
ven, si no me ibas a comprar, ¿para qué me hiciste perder tiempo? Lo que sí puedes hacer y que es algo comercial es que, por ejemplo, le des un tiempo a la persona de por lo menos 3 días y le preguntes si sigue interesada en el producto. Eso porque digamos que es una estrategia comercialmente válida. Lo puedes hacer, puedes recuperar porque ya invertiste un tiempo, es una estrategia para recuperar. A veces hay personas que cotizan y se les había olvidado. Entonces créeme que, por ejemplo, cuando yo me he animado a preguntar, no me gusta acosar, pero cuando me he animado a preguntarle a esas clientas, sobre todo las que me quitaron bastante tiempo preguntándome un montón de cosas, me gusta preguntar, porque me gusta como recuperar esa inversión en tiempo. Acuérdate que el tiempo es plata. Entonces yo pregunto y las clientas me dicen, ay, sí, sí, discúlpame, es que estaba ocupada, ya mismo te hago el pago. Así he recuperado ventas. Entonces ese tip también es súper importante, no dejes perder este tiempo. Pero cuando ya la clienta te hizo el pago, o sea, ya, listo, hiciste el pago, lo primero que le tienes que agradecer es la confianza. Nunca se te olvide dar las gracias. Yo creo que en el país en el que estés, las gracias es algo súper importante. Tú tienes que ser agradecido porque en el mercado hay muchas opciones. En el mercado virtual, muchas más. En el mercado tú ves personas, o sea, por ejemplo, una persona no te encontró por una recomendación, sino simplemente te encontró porque puso en Google muñeco españolense, o muñequería, o muñeco, o no sé, móvil, lo que sea, y te encontró. Pero asimismo como te encontró a ti, pudo haber encontrado muchísimas otras personas. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona te eligió a ti. ¿Por qué? Porque tú le supiste comunicar tu diferenciador. Porque tú le pudiste explicar por qué elegirte a ti y por qué no irse con la competencia. Puede que tu precio sea más alto, pero tú le demostraste que tú eres una persona seria, cumplida, que tiene agenda, que tiene tiempos claros, que da la información completa. Entonces a esta persona ya no le quedó duda de ti y decidió pagarte. Así que le vas a dar las gracias. Le vas a decir gracias por tu confianza. Ojo que en el tema de pagos, aquí por ejemplo hablamos de los medios de pago, ¿cierto? Y hablaste de tu forma de trabajar. Entonces, aquí voy a hablar un poco de políticas de pago. Las políticas de pago lo vamos a hablar en el tema de políticas, pero acuérdate que es muy importante que tú le hayas definido al cliente cómo es el tema de los pagos. Y no me quiero extender en esta parte, pero tú tienes que confirmar que efectivamente ese pago haya sido como tú se lo pediste. Te voy a pedir y te voy a rogar el enorme favor de que nunca, nunca, nunca uses la forma de pago contra entrega. No lo hagas. No es estratégico. Para nuestro tipo de negocio, no. Si nosotros vendiéramos tenis, si nosotros vendiéramos celulares, tal vez sería mucho mejor porque tú no tienes nada que ver en la producción y tú simplemente comercializas, entonces las características del producto ya están puestas sobre la mesa. En este caso tú vas a hacer algo que sale de tu espontaneidad, de tu creatividad, del momento, entonces tú jamás te puedes comprometer a una forma específica. Y el problema es que cuando tú permites que se pague parcialmente tu producto, pues casi que le estás diciendo a la persona que si le gusta, te pague el otro 50%, ¿cierto? Eso pues no lo puedes permitir, la verdad, en nuestro tipo de trabajo no lo permitas. Yo sé que a muchas personas les da miedo dejar de vender y decir, bueno, no, es que esta persona, ¿cómo hago para que confíe en mí? Claro, al comienzo es más difícil. Si quieres, empieza paulatinamente con esas políticas, con el 50%, por ejemplo. Pero no para, no, no, pero dejando muy claro, acuérdate de la claridad, dejando muy claro que no es para que después la persona haga ajustes si quieres, sino que el 50% es para que la persona esté tranquila que tú le vas a cumplir. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Solo por eso, porque si no, después el otro 50%, alguien que esté inconforme y que sea una persona por naturaleza inconforme, te va a poner trabas para pagarte el otro 50%. Imagínate, tú ya le invertiste tiempo, ya le invertiste amor, ya le invertiste materiales y que la persona no te pague. Vuelvo a las experiencias. Tuve muchas malas experiencias con el tema.
Y por eso te quiero decir que no lo hagas de entrada, tú misma ponte las políticas de pago, que ese es otro video del que hablamos, ¿listo? Entonces, confirmas que efectivamente te ingresó el dinero, confirmas que el dinero efectivamente esté en tu cuenta. Ojo que si te pagan desde otras cuentas, por ejemplo, en el caso Colombia, si te pagan de Scotiabank, este banco, para que llegue a tu cuenta Bancolombia, o sea, si las entidades son distintas, el dinero no ingresa inmediatamente. Entonces tienes que revisar que cuando ya confirmes que el dinero está ingresado, es decir, tú le dices al cliente, te aviso cuando el dinero ingrese. Si tú revisaste en tu banco y el dinero ingresó, ahí sí das las gracias por la confianza. Mientras eso no. ¿Por qué? Porque tú no le puedes confirmar a alguien que el pago ingresó si no ha ingresado. ¿Listo? En cuanto a los medios de pago, recomendación siempre tener cuentas muy comunes. Trata de tener cuentas en bancos que sean muy comunes, como en Colombia Bancolombia, DaviPlata, Nequi, todas esas alternativas que hay. Por ejemplo, DaviPlata y Nequi son ganadoras, o sea, todo el mundo tiene, además con tanta sucursal en las calles. Entonces, en tu país, si no es Colombia, busca todas esas alternativas, búscate un banco que te permita que las transacciones y las transferencias sean inmediatas, que no, ojalá que no tenga costo de transacción, porque eso tienes que tener cuidado. Estas fuentes de pago, por ejemplo, PayPal y PayU tienen un precio de comisión, una comisión de transferencia. Entonces, ojo con esos costos. Entonces, cuando tú ya verifiques que ingresó el pago, entonces vas a dar las gracias por la confianza. Cuando nos hayan hecho el pago, ojo que esta fecha de pago puede que no sea la que ustedes hayan hablado aquí. Puede que la persona se haya demorado más tiempo en hacer el pago, entonces tú ya no le puedes mantener la fecha que le habías dicho. Puede que sí, si no te han hecho compras, si no te han hecho pedidos, no digas nada. Pero si te han hecho compras, o sea, tú ya ocupaste el espacio que le habías prometido a la persona se demoró en pagar, entonces tú le das gracias por la confianza y le dices cuál es la nueva fecha en el calendario. ¿Listo? Entonces le hablas del tiempo de producción y el tiempo estimado de entrega. Aquí las cosas ya quedan claras, ¿cierto? Si esta fecha es distinta a esta, ya no hay forma de que el cliente se moleste. ¿Por qué? Porque ya tú le habías dicho, si el pago lo haces hoy, lo tengo para tal fecha. En cambio acá, tú dices, bueno, como el pago lo hiciste hoy, la fecha tiene, estas dos fechas deberían coincidir. Pero si el pago no se hizo el día que hablaron, pues entonces la fecha se modifica. Y tú se lo haces saber y se lo dejas por escrito al cliente en el chat. Cuando el pago esté hecho, hay un tema importante y es los datos de envío. Nombre, dirección y teléfono. También pregúntale si tiene algunas señas especiales. Entonces, tú ya le agradeciste y si este cliente es frecuente, siempre vuelve y pregunta los datos de envío. ¿Por qué? Porque si tu cliente es frecuente, o sea, Claudia, por ejemplo, tu clienta Claudia, por favor, cuéntame si va para la misma dirección anterior. Por eso siempre que tú tengas tus datos de contacto, tu base de datos, es importante que tú diligencies te voy a dejar adjunto a este video un Excel, ¿cierto? Entonces, tú en un Excel ya tienes anotado el nombre de la persona, el producto que envió, además que eso te va a ayudar a ver como, bueno, esta persona qué fue lo que me compró la vez pasada, pues ahí va a estar anotado, qué precio le hice, entonces tú ahí vas a poder anotar, se lo vendí en 60.000 pesos. Entonces, bueno, revisas qué precio le habías dado para más o menos tener una idea y manejarlo. Si la persona te dice, uy, pero me has cobrado antes, bueno, hay una razón para que el precio ahora haya cambiado. ¿Listo? Entonces, los datos de envío, pides el nombre, dirección y teléfono. Si ya tienes ese Excel, le preguntas al cliente frecuente, si es un cliente antiguo, si va para la misma dirección y para la misma persona. Te lo digo porque a veces a mí me han hecho pedidos que van, por ejemplo, para un tío, después para la mamá, después va para, o sea, lo buscan a uno para que uno haga envíos a otras partes. Entonces nunca sumas que ese pedido va para la misma dirección de un anterior que el cliente te haya dado.
Por eso siempre es importante preguntar estos datos de envío. Y listo, le dices a la persona que te vas a comunicar cuando estés en la etapa de producción, cuando empieces el pedido. Entonces, aquí ya tuviste ese contacto. Pasó el tiempo y ahora este cliente vas a volver a comunicarte con él cuando estés en producción, ¿cierto? En producción, tú te vas a comunicar con el cliente porque le vas a informar que empezaste a trabajar en su pedido. ¿Listo? Entonces tú le vas a decir a ese cliente, listo, hoy empiezo a trabajar con tu pedido. ¿Por qué? Porque estás involucrando al cliente en la producción, estás mostrando que valió la pena confiar en ti y estás siendo muy claro en las fechas de compromiso y todo va a tener una conexión. Aquí el cliente va a decir, ay, qué chévere, qué cumplida es. Y además vas a hacerle saber y lo vas a involucrar. ¿Hasta qué punto está el tema de la producción? Y aquí es otra cosa que debes tener un poquito de cuidado. Uno a veces por ser muy intenso, como es mi caso, que soy súper intensa, como te puedes dar cuenta. Entonces, yo muchas veces quiero como que el cliente sepa y que sepa que yo estoy pendiente y que sepa que yo estoy ahí, que me he dicho que ya, estoy cumplida, porque a mí me fascina que me vean así. Pero eso a veces es un arma de doble filo, porque el cliente piensa que uno le está informando que uno empezó porque uno lo quiere involucrar. En mi caso, cuando yo empiezo un proyecto, yo hago preguntas o dudas sobre el proyecto. Por ejemplo, a mí me envían algunas fotos y me dicen, mira, es que quiero la versión muñequito de mi tío. Y aquí, pues obviamente me envían las fotos, ¿no? Me envían fotos y me envían, bueno, la información cuando me hicieron la cotización. Entonces resulta que las fotos cambian los colores del cuerpo, cambian los colores del pelo, la piel, a veces la gente se ve más trigueña de lo que es. Entonces en este caso yo le digo a la persona que voy a empezar y que si yo llego a tener algunas dudas, yo se las comunico. No significa que sí o sí me voy a comunicar, solo si me surgen dudas. Entonces la persona va a decir, uy, pero hasta ahora vas a ver, no. Lo que sucede es que yo me concentro en cada uno de mis pedidos y en el momento de la elaboración me comunico con los clientes. En este punto, donde le estoy contando a mi cliente cómo funciono, siempre le digo, muy posiblemente ese día me comunique para despejar algunas dudas, porque los clientes cuando están en la cotización te empiezan a decir, mira, y entonces con este vestido, y entonces con esto, y te parece así, o sea, entonces yo siempre digo, en este momento, pues claro, uno está cotizando, pero uno está es en otro proyecto, tú estás en otro pedido. Entonces, mientras tú estás en ese pedido, lo que tienes que hacer es decirle al cliente que tú en el momento de la elaboración, o sea, este día que ya llegó, ahí sí vas a despejar dudas. Entonces, que tú te vas a estar comunicando con la persona. En este punto sí puedes involucrar al cliente. ¿Por qué te digo que tengas cuidado? Porque posiblemente la persona te va a decir, ay, me vas mostrando, porque las mujeres somos así, somos curiosas. Entonces, es un arma de doble filo en sentido en el que las personas pueden pensar que tú las vas a involucrar en la producción. Entonces, si tú tomas la foto del muñequito y le muestras el pantalón y le muestras después con la carita y después le muestras cómo le hiciste el pelito y después le muestras, entonces si tú le vas mostrando ese paso a paso, se te va a volver una carrera interminable, porque la persona te va a decir, ay, ¿no será que le puedes poner esto un poquito más así? ¿Y no será que le puedes poner el pelito más largo? O sea, te lo aseguro que así va a ser. Te lo aseguro. Entonces, ojo con eso. Obvio, cualquiera que tú pensarías que si yo vine aquí a hablarte de experiencia de cliente, es contarte cómo puedes, mejor dicho, involucrar a tu cliente en el proceso y tú también tienes que ser estratégico hasta qué punto lo debes involucrar. ¿Qué pasa? Si el cliente te dice, es que yo quiero ver fotos del proceso, entonces tú lo que debes decirle es, mira, no, discúlpame, lo que sucede es que mi trabajo es muy espontáneo, estoy haciendo lo mejor posible, créeme que estoy haciendo, te va a quedar muy hermoso, va a ser lo mejor posible. Lo que sucede es que yo no comparto fotos del proceso, sino que ya el producto final.
Frente a eso, y si tú lo comunicas de forma clara y tranquila, el cliente no te va a decir nada, la clienta no te va a decir, ¿cierto? Y ahí ya pues controlas esa parte. Aunque eso pasa a veces, no te estoy diciendo que pasa con todos los clientes. En esta etapa de producción, listo, ya lo hiciste el producto, hiciste el pedido con toda tu pasión, con todo tu entusiasmo. Entonces ahora viene el tema del empaque, ¿cierto? En el empaque, esta parte es súper importante y tiene mucho que ver con la experiencia de este cliente, de esta personita que está recorriendo este camino con nosotros. El empaque, pues obviamente tiene que, pues tú vas a enviarlo muy posiblemente en una caja o en una bolsa. Este no es el tema de este video. Del empaque vamos a hablar aparte, pero resulta que este empaque, aquí va todo como tú quieres, o sea, es decir, haz de cuenta o ponte tú como en el papel del cliente. Cuando te llega ese empaque, tú como quisieras recibir un muñequito que es tan emotivo, que tú lo hiciste con tanto amor, que lo hiciste con tanta pasión, pues claro que tú quieres que se vea hermoso en el momento en el que el cliente lo abra. Busca que sea especial, o sea, como que esa experiencia tenga que ver también de cómo la manera en la que el cliente recibe todo, porque puede que el cliente ya haya visto una foto, pero es también la manera en la que lo recibe. Bueno, pero ojo, cuida tus costos. Entonces, aquí, ¿a qué me refiero con esto? Stickers, o sea, como que tenga tu marca, como que también el cliente sienta que le compró, aunque es algo artesanal, le compró algo a una marca, que es una marca que está, digamos que está así sea en proceso de formación, pero que cuida estos detalles. Ahí también contribuyes a la experiencia del cliente. Por último, cuando ya elaboraste, y si lo prefieres, puedes enviarle unas buenas fotos a tus clientes. Acuérdate, vamos a hablar de fotografía o ya hablamos de fotografía. Entonces, en las fotos, le das la foto al cliente, le envías la foto oficial y le dices, mira, así quedó tu proyecto. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú dices, ¿cómo te parece? Tú también estás abriendo una puerta a que el cliente diga, me está preguntando si estoy 100% de acuerdo o hago ajustes. Entonces, mi recomendación estratégica es que tú le digas a la persona, le envías la foto del producto y le digas, mira, así quedó el producto, ya está en proceso de empaque. Es decir, ¿eso qué significa entre bambalinas? Yo ya le asigné el tiempo necesario a tu proyecto, ya no tiene más tiempo, ya pasó a otra etapa. ¿Listo? Entonces, esto importante. ¿Por qué? Porque a los clientes les gusta. Yo voy a hacer una confesión. Yo no siempre envío fotos. Primero porque a mí me gusta manejar un efecto sorpresa. Segundo porque siento que ya los clientes me confían 100%, entonces siento que ese efecto sorpresa es válido. Y por otro lado, soy muy ansiosa. Entonces, a mí me da un poco de ansiedad a veces y siento que digo, bueno, prefiero que la persona lo vea y como que lo tenga en sus manos y de ahí saque una conclusión y no a través de una foto. Cuando yo he enviado fotos y me dicen como, o no, mentiras, cuando a mí me están cotizando y me dicen, oye, pero tú me envías foto, entonces ese es el momento de explicarles. Entonces yo les digo, claro que sí, yo te envío foto antes de enviarlo, pero normalmente no lo hago porque pues mi trabajo es muy espontáneo, es lo mejor que puedo hacer y me gusta el efecto sorpresa. Entonces cuando yo digo que es el efecto sorpresa, las personas dicen, ah, ok, bueno, sí, pero yo igual le digo, igual si quieres, yo te envío la foto, lo que sucede es que yo no hago ajustes sobre los muñecos. Entonces, obviamente eso ya es un grado de confianza que uno ha adquirido, pero si lo puedes lograr, te evitarías muchos dolores de cabeza. ¿Listo? Entonces, viene el tema de producción, luego viene el tema del envío. Entonces, muy posiblemente, cuando tú hagas el envío, tú misma vas a llevar los paquetes a mensajería o puedes hablar con empresas de mensajería que te recojan los paquetes. En varios países ocurre. Acá en Colombia ya se está dando este tema de recolección de mensajería, pues por todo el tema de pandemia. O simplemente tú o tu querido esposo y amado esposo te van a llevar los paquetes a mensajería. Entonces, la mensajería es importantísimo quedarte con la guía, ¿cierto?
En esta guía, pues hay un número de guía donde uno a través de de la aplicación, o sea, si usas una mensajería con frecuencia, pues tú tienes tu aplicación, revisas la guía, revisas dónde va y es importante que en este contacto que tienes con el cliente le envíes la guía y le informes que tú vas a hacerle un seguimiento. Y este seguimiento no solo debes informarlo, sino que además lo debes cumplir. Hay una cosa, si en este proceso la persona te dice, tú le cuentas tiempos de entrega, la mensajería que usas, el valor del envío, si tú a la persona te dice, no, mira, es que a mí no me gusta esa empresa de mensajería, yo tuve una mala experiencia con esa empresa. Entonces, si la persona elige otra empresa de mensajería, es muy importante que tú le hagas saber cuál es su responsabilidad al cambiar de empresa de mensajería. ¿Por qué lo digo? Porque he visto muchos casos en internet donde las personas se han quejado, pero precisamente se quejan es porque, por ejemplo, en mi caso, yo no trabajo con Servientrega, que es una empresa colombiana, es una empresa muy grande, pero a mí además de costosa, me parece que no es cuidadosa y me quedaron mal el año pasado con un envío. Entonces yo digo, en realidad el precio no significa que sea más seguro. Entonces, por eso, pues si la persona elige Servientrega, tiene que saber que yo no le puedo garantizar que esa empresa sea 100% segura. Entonces, importantísimo eso. Obviamente uno pues en el celular no va a tener las aplicaciones de todas las empresas de mensajería, pero si es la que tú más usas, puedes descargar la aplicación donde... ¿Qué pasa con las guías? Está súper chévere el proceso hoy en día porque las empresas te envían a tu celular por WhatsApp, te envían el número de guía y te envían un link donde tú puedes consultar el seguimiento. Entonces tú haces el seguimiento, le dices a la persona que, o sea, la guía siempre trae una fecha estimada de entrega. Entonces tú le cuentas al cliente, o sea, le envías la foto, pero además le dices, mira, de acuerdo a la guía, la fecha estimada de entrega es tal. Yo voy a estar pendiente de tu pedido hasta que llegue a tus manos. Entonces, no se trata de atosigar al cliente y estarle escribiendo, mira, tu pedido ya, será que ya, es que ven, siguen, no, pero sí que la persona sepa que tú le estás haciendo un seguimiento. Por ejemplo, si yo estoy en Cajicá y yo envío a Cali, pues yo sé que no es al día siguiente, aunque a veces pasa, pero no siempre pasa. Entonces lo que yo debo hacer es decirle al día, digamos, cada día darle un reporte al cliente. Va en tal ciudad, en este momento está así, hoy posiblemente lo entregas, sobre todo porque a veces, digamos, el cliente tiene la posibilidad de pagar el envío contra entrega, esa opción también se las puedes dar. Entonces, cuando paga el envío, la persona tiene que estar presente cuando llegue la mensajería, ¿cierto? Entonces, aunque a ellos en teoría, si uno pone bien el celular, les llega un mensaje donde dice que lo va a entregar, se va a entregar ese día, o sea que tiene que tener el dinero, inclusive les dicen el monto, cuánto tiene que tener listo. Entonces, tú tienes que acompañar al cliente en este proceso. Importantísimo. Bueno, que no sienta que tú ya lo enviaste y ¡ja! Te desentendiste. No, tienes que acompañar al cliente en este proceso. Esta parte de la experiencia es fundamental. Listo. Entonces, cuando tú ya verificaste que dice entrega exitosa, aquí llega, en mi caso, mi corazón tiembla, porque ahí es donde yo digo, ¡ah! Ya le llegó, es mi momento más ansioso, ya le llegó, y no me ha dicho nada. Entonces, ¿qué pasa? Ojo con esto, porque a veces los porteros de las porterías de los edificios o de los conjuntos no avisan. Entonces a ti te puede parecer entrega exitosa porque ya efectivamente llegó a la recepción o a la portería, pero esto no significa que el cliente ya lo haya recibido en sus manos. Y en eso tienes que ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque los empaques se nos han refundido algunas veces. Algunas veces el cliente dice, ¿cómo así? Si es que a mí no me han avisado, ¿por qué no me habías dicho nada? Si te das cuenta lo importante que es estar pendiente. Entonces, bueno, cuando ya confirmas que fue entrega exitosa, entonces ya viene el fin, que ya es el último camino. Es decir, cuando ya la entrega fue exitosa, viene un tema postventa, ¿cierto? Entonces, es el tema en el que ya verificaste que ya fue entregado, o sea, que ya lo tiene en su poder,
donde das las gracias por su espera y por obviamente la confianza, donde le preguntas, no retroalimentación, esa palabra pues, es demasiado formal, donde le preguntas cómo le pareció, si quedó feliz, cómo le pareció y donde le dices que estás para servirle. Es decir, que tú dejas la puerta abierta y que estás dispuesta a servirle nuevamente. Ojo que esto suena muy bonito. Este camino suena como, uy, genial, lo recibió, le gustó, ¿cómo te pareció? En este cómo le pareció, también tenemos que ser cuidadosos. Y es porque aquí es donde viene un punto súper importante, un punto en el que a veces por el estado de ánimo de tu cliente, porque de pronto por personalidad es una persona inconforme, porque de pronto la persona tenía unas expectativas distintas, muy altas, se imaginó otra cosa, no conocía el material, de pronto los colores que utilizaste no eran los que quería, porque también tú sabes que a veces uno toma una foto final y entonces uno dice, bueno, mira, así quedó. Pero cuando la recibe, como los colores cambian por las fotos, pues de pronto la persona quedó decepcionada. Entonces, lo que yo te puedo decir es, es que no te frustres, pero siempre oye los comentarios de tus clientes. Por eso esta parte, aunque es la más miedosa de preguntar cómo le pareció, tienes que preguntarla por qué, porque a veces los clientes no les parece importante darte un comentario, como que están tan acostumbrados a comprar en línea, que compran, reciben y no dicen nada. Pero para uno que es algo hecho con el corazón y que es algo hecho con pasión y que uno le puso la energía y que muy posiblemente uno le metió más tiempo desde el que la persona pagó, porque eso va a pasar en cotización, a veces uno termina en producción metiéndole más tiempo. No te frustres porque recibas un mal comentario. Revisa de quién viene, trata de analizarlo, trata de reflexionar y decir, bueno, sí tienes razón. Sí, sí, yo hice eso. Sí, puede ser. Eso puede ser, pero puede que no. Hace poco oía la historia de una chica que me contaba que ella hizo como su muñeco y lo hizo con todo el gusto y le encantó y que cuando fue a recogerlo la suegra de su clienta le dijo, ah, por esto vine hasta acá y que ella se frustró terriblemente y dijo, sí, por esto vino hasta acá y sí, qué pena. Y yo decía, no, o sea, primero no permitas que nadie le quite el valor a tu trabajo y a lo que hiciste. Y ten cuidado con los comentarios. Pero eso no significa que tengas los oídos cerrados y digas, no, nada, mi trabajo es perfecto, no tengo por qué mejorarlo, ¿no? Claro, tú lo puedes mejorar, de los comentarios vas a aprender un montón, ten en cuenta lo que el cliente te dice. Si un cliente, por ejemplo, recibe algo y no quedó conforme, entonces tú, por ejemplo, te dicen, no, pues qué pena, pero es que esta caja quedó un poquito espichada y no me parece. Entonces tú aquí es donde debiste haberle dicho pues que la mensajería, o sea, que va a través de la mensajería, ¿cierto? No se trata de decirle, ay, no, tu caja puede llegar espichada, porque puede que no, o sea, no significa que siempre le das maltrato a los clientes, pero ese paso ya depende de la mensajería, ¿sí? Entonces, las cosas que tú hayas dicho son tu mejor escudo, ¿por qué? Porque en el momento en que tú recibas de pronto una queja, estás blindado con absolutamente toda la información que tú diste, contaste que era un trabajo espontáneo, que tú no te comprometías a una forma específica, pero que ibas a dar lo mejor de ti. Si tú dices eso, cuando tu cliente te haga un reclamo, lo que le puedes decir es que tú diste lo mejor de ti. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos de tipos de cliente y manejo de objeciones. ¿Listo? Pero pues no te frustres, pero siempre en esta parte, siempre pregúntale al cliente cómo le fue, cómo le pareció. Y otra cosa final es que siempre pregúntale, o sea, siempre dile al cliente que si lo ves que quedó feliz, de una recomendación en sus redes sociales. Háblale lo importante que es que nosotros como emprendedores recibamos una recomendación. A veces las personas se sienten tontas porque dicen, no, yo no soy influencer, pero mira que una recomendación, una publicación donde diga, agradezco a tal marca porque me hizo esto tan lindo, para ti tiene gran valor, porque las redes sociales de esa persona la van a ver
todas las personas y su entorno. Entonces pídele el favor, pero claro que pídele el favor solo cuando veas que el cliente quedó satisfecho con tu trabajo. Entonces, date cuenta que la experiencia son muchos pasitos. No te olvides de ninguno de estos pasos, porque conozco clientes, conozco marcas que han llegado hasta que yo hago el pago, me hacen el envío y se olvidan de mí. Y ni siquiera me preguntan si el producto llegó a mis manos. Entonces, ojo que una experiencia tiene que ser todo, desde el momento en que que tú dices hola, hasta el momento en que dices estoy para servirte cuando quieras. ¿Listo? Tómalo en práctica, ponlo en práctica y seguro y te lo aseguro, que el voz a voz va a ser tu mejor estrategia.